Lo tengo en línea a Pablo Salvador, economista. Pablo, buen día, ¿cómo te va? José Luis, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Buen día a la Bien, bien. audiencia. Bueno, siempre sigo tu trabajo. Hoy publicas un artículo que habla de bajar la inflación sustantivamente o de manera consecuente. Contanos un poco cuál es esa lectura en algo que está ligado, yo te diría, culturalmente a la vida de los argentinos, que es el tema de la inflación, ¿no? Y lamentablemente, y justo el título hace alusión a las palabras de Sandleri, el presidente del Banco Central, la semana pasada en la conferencia de prensa. ¿Te acordás que Sí. anunció 2 o 3 medidas para bajar la inflación justamente en forma permanente? ¿Y por qué en forma permanente? Porque cuando uno mira los datos del IPC, la versión del IPC correspondiente a febrero, que son los últimos disponibles, todavía la inflación está lejos de mostrar señales de desaceleración. Y un poco, bueno, yo lo que cuento aquí en la columna es cuál es el motivo, el origen. Y básicamente el origen es que gobierno tras gobierno o años tras años, el déficit fiscal se ha vuelto algo crónico, algo sistemático. Es decir, todos los años venimos teniendo déficit fiscal y justamente este déficit fiscal es ¿por qué? Porque los gobiernos gastan por encima de sus posibilidades. Es decir, tienen cierta cantidad de impuestos, pero los gobiernos tienden a gastar más de esa recaudación. Esa diferencia tiene que provenir de alguna parte, generalmente o viene de endeudamiento o viene de emisión del Banco Central. Y Mm, justamente esta emisión del Banco Central, sin que la gente quiera esos pesos, porque recordemos que con una inflación tan elevada la gente no quiere tener pesos en el mm, bolsillo, es lo que lleva a esta inflación crónica de los últimos años o décadas. claro, sí. Bueno, digamos que salvo el periodo de la convertibilidad, donde caímos en la triple torpeza de tener moneda estable, pero no controlar el endeudamiento de las provincias y los actores económicos en general, no prestar Sí, atención a la modificación de la relación de la moneda con Brasil. Yo recuerdo en aquel momento, previo al colapso, que en realidad fue un colapso por decisiones políticas más que económicas, un estudio que había hecho la Cámara Empresaria que nuclea a las más grandes pesqueras de Mar del Plata decía que llevando la convertibilidad a 1,40 se encontraba el punto de equilibrio, ¿no? Terminamos con una disparada a 4 pesos para después quedar en el sí. orden de los 3 pesos por varios años y un desquicio con 50% de desocupación en la Argentina, ¿no? Sí, y el origen, digamos, de la explosión de la convertibilidad fue justamente eso, que el gobierno no supo tampoco controlar su gasto. Empezó nuevamente, por más que estaba prohibido por ley, empezó a gastar por encima de sus posibilidades y terminó reventando la convertibilidad por los aires, ¿no? Sí, sí. Ahora, te digo esto, ayer Dante Sica decía, y también hubo creo que unas declaraciones de Rogelio Frigerio, que este año de 24 provincias argentinas, 21 provincias tienen equilibrio en sus Sí, cuentas públicas fiscales. Ese es un cambio de paradigma importante con respecto de esto que señalábamos que era la etapa de la convertibilidad. No obstante, hoy se hace público, en realidad creo que vos estarás entre los que ya lo sabían, que la provincia de Buenos Aires está buscando endeudarse en otros 500 millones de dólares a tasa de mercado, que para la Argentina en este momento son muy altas. sí. Lo cual la verdad que me trae preocupación, porque yo vengo advirtiendo que en la provincia de Buenos Aires de fondo no han cambiado nada y me preocupa que con el consenso de unidad ciudadana en la legislatura les autoricen a seguir endeudándose. Que se siga endeudando la principal provincia argentina, la verdad que no es un buen dato económico. No, no, no es un buen dato, pero recordemos que Buenos Aires ha partido de una situación, el punto de partida fue aún peor que el punto de partida de lo que fue la economía argentina. Entonces es muy difícil equilibrar la provincia de Buenos Aires, sobre todo con la cantidad de habitantes que tiene. Por ejemplo, como vos bien decís, la mayoría de las provincias tuvo superávit primario. En el caso de Mendoza, el año pasado tuvo un 6.600 millones de superávit, después de varios años seguidos de déficit. Y esto es importante porque esto hace al déficit global de todo lo que es la administración pública del Estado a nivel global, ¿no? Del país, más provincias, más municipios. Entonces el camino está bien, es por ahí, pero bueno, todavía es recién un primer escalón de la escalera que estamos subiendo. Es muy difícil dar vuelta a esta situación y como vos bien decís, Buenos Aires es la que hay que ponerla al día porque es la que arrastra el resto de las economías Sí, en términos globales. claro que sí. Bueno, pero justamente, qué interesante esto, ¿no? Cuando vos lo planteás, porque cuando uno ve que Daniel Sciole aparece y dice que tiene las soluciones, ¿no? El estado en que dejó la provincia es absolutamente de devastación desde todo punto de vista si lo miramos solo por el lado de los números.
Sí, sí, no, si uno mira los números, la verdad, y los que pueden mirar, porque recordemos que muchos números no se podían mirar o se podían mirar y eran mentirosos. Ujú. La situación era bastante complicada, sigue siendo compleja. Recordemos que los niveles de pobreza hoy a nivel global son elevadísimos, por encima del 30%, no es fácil, pero una opción sería ese endeudamiento, tratar de hacerlo en pesos más que en dólares. Una ventaja de acá en el gobierno de Mendoza, te cito como ejemplo porque es el que más conozco, la mayor parte de la deuda se ha especificado, es decir, la mayor proporción de deuda está en pesos y no en dólares, al contrario de lo que pasa, digamos, a nivel nacional, Ujú, ujú. porque ahí tenemos un doble riesgo, el endeudamiento y encima moneda extranjera con el peligro que se dispare el tipo de cambio más. Claro. Bueno, ahí hay que ver cómo viene, ¿no? La cuestión del tipo de cambio. Hay unas declaraciones de Piano donde pone el foco en algo que yo vengo siguiendo, pero no veo que muchos de tus colegas le presten atención, que es que este año, a diferencia del año pasado, donde colapsó la cosecha del 2017 por la seca, los números son más que muy importantes en términos de los recursos que Argentina dispone por exportaciones. Sí, mira, el gobierno calcula que puede haber 25.000 millones de dólares este año de ingresos por las exportaciones. El tema es que, como siempre, vuelvo al mismo tema, ¿no? Este es un año de elecciones, entonces hay que ver si esos exportadores que tienen que liquidar esas divisas lo van a hacer o van a especular a que avance el año para ver en junio qué pasa con las pasos y luego a partir de ahí ver si definitivamente ingresan o liquidan esas divisas o no en función de cómo van a salir las elecciones. En teoría sí, no debería haber problemas con el dólar, habría oferta suficiente para controlar el tipo de cambio, el tema es que las elecciones te modifican todo el escenario. No, sí, por supuesto. Lo que ocurre es que, la verdad, a mí me parece que en ese sentido hay un inficcionamiento mediático fenomenal al respecto de todo esto. Están todas las semanas inventando un contendor nuevo, y por alguna razón se les van pinchando, ¿no? La verdad que me parece que hay demasiada especulación al respecto de qué puede pasar en octubre con la elección en definitiva. No sé. Sí, y justamente esto no es saludable para la economía argentina, porque esta Ujú, incertidumbre, esto hace que las inversiones no terminen de llegar, que los pocos dólares que hay se vayan a especulación, que la familia, si tiene un plazo fijo, tenga miedo, tenga temor y vaya y compre dólares en lugar de renovar el plazo fijo. Las empresas, en lugar de comprar una maquinaria, van y compran un bono o compran dólares o se llevan el dinero. Entonces, esta incertidumbre no es buena para la macroeconomía argentina. sí, desde ya que sí. Decime, en cuanto a la consistencia en el tiempo, ¿no? Al respecto, volviendo al centro de lo que es tu artículo, tomando las palabras de Sadleris. Por supuesto que la cuestión de la disciplina fiscal es una cuestión de características centrales. La otra cuestión que creo que tiene mucho que ver es la lógica en la probidad del uso del recurso, ¿no? Sí. Me parece que ahí está faltando un gran debate al respecto de cómo desde la política conducir los asuntos públicos y la plata nuestra, ¿no? Exactamente, porque vos tenés un gasto público que tiene muchas partidas y el gobierno es el que tiene que tomar la decisión política de decir, bueno, cómo distribuir esos recursos, a qué sectores apuntar. Lamentablemente aquí hay que reducir o recortar el gasto público y digo lamentablemente porque va a haber perdedores, va a haber Ujú, perdedores. Pero lamentablemente si esto no pasa, la inflación sigue siendo del 50% interanual y con una inflación del 50% interanual pierde toda la población del ujú, país ujú. y sobre todo los grupos más vulnerables. Entonces, sí o sí el gobierno tiene que luchar contra este gasto público y controlar la inflación. Yo creo que es una buena medida esa que van a mandar un proyecto de ley para que el Banco Central no pueda financiar al Tesoro por ley. Eso me parece fundamental. Ujú. Esto sería parte de la solución. Igual que, bueno, esta restricción monetaria o el hecho de sacar más pesos o que no pueda emitir el Banco Central hasta finales de este año, también es una buena medida. Por ahí algunos me dirán, sí, pero profundiza la recesión. Sí, lamentablemente la recesión se va a alargar en el tiempo, pero para la economía es más dañino tener una inflación del 50% interanual, sobre todo, como insisto, para los que menos tienen. El tema, yo vuelvo a lo que te decía en el inicio, ¿no? La cuestión cultural. Los argentinos se llevan demasiado bien con la inflación culturalmente. Y lamentablemente estamos acostumbrados, porque aquí en el artículo lo pongo, si uno ve la inflación de los últimos 10 años, promedio ha sido 30% anual, o en los últimos 12, 16 años ha sido 3.900% acumulado, o sea, son números que no entran en la cabeza de ningún país, Mm. pero lamentablemente en Argentina nos hemos acostumbrado a convivir con esta inflación tan elevada. Sí, desde ya que sí. Como siempre, Pablo, gracias por la ilustración, ¿eh? Muy amable, buena jornada.
José Luis, buena jornada para vos también y a tu audiencia. Ha sido un Gracias. gusto. Hasta luego, Pablo Salvador, economista. Seguimos en un instante. En este momento, Jeremy Corbyn, el líder de la oposición laborista, anuncia que